Comencemos con una simple pregunta. ¿Cómo puedes saber todo lo que ahora te rodea? Todo lo que conoces, todo lo que sabes, todo aquello que te han contado, que has vivido, que has soñado. Tú, tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus hijos, tu alrededor, la realidad misma. ¿Es verdadero o no? ¿Es cierto o no? ¿Es real o no lo es? No importa qué es lo que sabes, pues la pregunta vale lo mismo si te pregunta si es cierto que tu camiseta es blanca, que si la Tierra es redonda o que si E es igual a MC al cuadrado. Todas estas afirmaciones son parte de tus conocimientos junto con otros que tal vez sean falsos, aunque no lo sepas. Una pregunta más es, entonces, ¿cómo distinguir los conocimientos verdaderos de los falsos que se encuentran en el pensamiento? ¿Qué haces tú en particular para separar los unos de los otros? El punto de partida de lo que suele llamarse el proyecto moderno, de acuerdo con Priani, es el interés por establecer con precisión las reglas que nos permiten saber en qué circunstancias es universalmente válido un conocimiento. Los filósofos que vivieron entre los siglos XVII y XIX, a quienes identifican como impulsores del proyecto moderno, consideran que, con base en un conocimiento racional y universal, los seres humanos podemos perfeccionarnos y perfeccionar nuestro entorno. En ello estriba la importancia de establecer con claridad los criterios que permiten identificar ese conocimiento. Dice Luis Villoro que modernidad y modernización son conceptos vagos, con significados variables, puesto que cada época se califica a sí misma de moderna para distinguirse de la anterior. Entonces, se pregunta el autor de qué tipo de modernización se trata entonces. Resume que son dos los sentidos de modernidad que se usan con mayor frecuencia actualmente. El primero forma parte de un discurso filosófico, es decir, un término que se aplica a una forma de pensamiento que inicia con el racionalismo del siglo XVII y se consolida con la Ilustración del XVIII y a su vez se prolonga en el siglo XIX, tanto en el romanticismo como en el positivismo y en el marxismo. Este primer sentido, siguiendo la línea de Villoro, se caracteriza por su confianza en la razón para comprender y dominar el mundo, y en la acción racional para transformar. Concibe la historia como un proceso con sentido que se dirige hacia la emancipación del hombre y la naturaleza como un ámbito para transformarla a su imagen mediante la técnica. Aunque de una forma u otra, varios filósofos tenían una convicción como la que plantea Villoro, no necesariamente estaban de acuerdo en cuáles debían ser las reglas para validar el conocimiento. Algunos, como Descartes, por ejemplo, Descartes, sostenían que la fuente de validez del conocimiento solo puede ser la razón, pues esto es lo único que podemos confiar, es en lo único que podemos confiar plenamente al momento de examinar la certeza de nuestro saber. Por eso se le llama racionalista. Para otros como Locke y Hume, la validez del conocimiento proviene de los sentidos, que son la fuente primaria y original de nuestro contacto y conocimiento con el mundo. Estos últimos son los filósofos llamados empiristas. Años más tarde, Kant y luego Hegel tratarán de conciliar las ideas racionalistas y empiristas, formulando el planteamiento de que el proceso del conocimiento depende de la forma con que los objetos aparecen ante nuestros sentidos, pues de esta circunstancia entonces dependerá lo que podemos conocer de ellos. A estos filósofos se les conocerá como idealistas. El segundo sentido del término que comenta Villoro es el que deriva de Max Weber. Después de él, adquirió carta de ciudadanía en muchos sociólogos. Dice que la modernización es el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, es decir, el tránsito de una sociedad constituida por vínculos naturales, familiares, regionales, de amistad o de grupo, a otra constituida por asociaciones voluntarias de individuos libremente proyectadas y elegidas. La primera es una articulación de grupos con estatus sociales, privilegios y subordinaciones diferentes. La segunda es una asociación de individuos formalmente iguales. Por lo tanto, el tránsito de una a otra forma de sociedad supone un proceso de racionalización. La sociedad antigua se orienta por creencias y valores tradicionales, la nueva por una racionalización instrumental, es decir, por un cálculo que determina cuáles son los medios más eficaces para lograr una meta libremente decidida y subordina el comportamiento social a la implementación de estos medios. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomar su momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al pensamiento moderno, sus causas, sus autores, temas y dirección del pensamiento. Todo desde la perspectiva de varios autores, entre ellos Villoro, Priani y Prieto como los principales. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo,
pero intentaremos dar nociones generales para después. Por su parte, ustedes ojalá y puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse, así como dejar un comentario. Sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Los sucesores del pensamiento de Tomás de Aquino, que como hemos comentado en algún otro lado, da apertura al pensamiento moderno con un fortalecimiento quizá inconsciente de la razón, considerando que el primer objeto de conocimiento humano es el ente sensible, comienzan el estudio de la filosofía a partir del mundo, como una sucesión del pensamiento aristotélico. Solo en un segundo momento estudian al ser humano, en cuanto éste toma conciencia de sí mismo reflejadamente, al conocer las cosas físicas. Estos autores admiten, por tanto, que el conocimiento humano del ente sensible es condición necesaria para el conocimiento propio. Una vez entendido eso, después, como causa incausada o causa absoluta, tanto de lo sensible como de sí mismo, se conoce la existencia de Dios y algunos de sus atributos racionalmente accesibles. Así pues, el progreso cognoscitivo del hombre tiene exactamente esta dirección. Comienza en el mundo conocido directamente, prosigue en el propio yo, conocido reflejamente a partir del mundo, y se concluye con Dios, conocido causalmente. Este en realidad es un modo de pensar característico de la filosofía clásica, pero no ha dejado de tener seguidores en todas las épocas, incluida obviamente la edad que estamos planteando aquí, que es la edad moderna, aunque en ella no haya sido el predominante. La gran mayoría de los autores modernos, en cambio, incluyendo este grupo, tanto a los racionalistas como a los empiristas, estiman que el conocimiento se inicia a partir del yo mismo. El yo se aprende a sí mismo en primer lugar, antes de venir en conocimiento de las cosas. Posteriormente, el yo descubre en su interior, ideas, las cogitata, bien impresiones sensibles procedentes del exterior. Estas ideas e impresiones indican una realidad cuya existencia no puede ser afirmada inicialmente más que de un modo problemático, porque una cosa son las ideas o las impresiones y otra bien distinta son las cosas con las que aquellas deberán guardar alguna relación, aunque todavía no se sepa qué tipo de relación precisa tienen. De ahí que una de las tareas más arduas del filósofo moderno, o más exactamente del filósofo que acepta como punto de partida la filosofía de la conciencia, consiste en demostrar la existencia de las cosas. Demostrar la existencia de las cosas. He aquí uno de los motivos de escándalo de la filosofía moderna. Nadie antes del señor Descartes, había pretendido demostrar la existencia de aquello que se conoce directamente con evidencia. La necesidad de demostrar la existencia de las cosas físicas es la contrapartida que el idealismo debe pagar cuando previamente niega la realidad o declara imposible la existencia de los objetos fuera de nosotros. En definitiva, en palabras de Kant, por ejemplo, no admitir la existencia de las cosas fuera de nosotros, sino por fe, es el escándalo de la filosofía de la razón universal humana. Lo importante, en cualquier caso, es advertir que con este tipo de filosofía, el centro de gravedad se ha desplazado del mundo a la conciencia. Es lo que Kant, 150 años después que el señor Descartes, llamará, como se ha indicado ya en algún otro momento, el giro copernicano de la filosofía, es decir, aquella transformación consciente en hacer depender de la conciencia la constitución de los objetos, y no al revés, como indica el sentido común. Finalmente, una tercera escuela, el idealismo propiamente dicho, partiendo de lo afirmado por Descartes y Locke, avanza ulteriormente y profundiza en sus exigencias. Él ya no es inicialmente solo conciencia de sí mismo, pero encontrando en su interior determinados contenidos de conciencia, se debe explicar causalmente su procedencia. Si Descartes en el libro sexto de las Meditaciones y Locke en el libro cuarto del ensayo sobre el entendimiento humano consiguen tras un fatigoso esfuerzo reconquistar demostrativamente en sentido inverso de la causación real la realidad del mundo exterior como fundamento de las representaciones, el idealismo, en cambio, adscribe este origen a la acción, desconocida por el sujeto empírico, pero que se puede descubrir por análisis filosóficos, del yo sobre sí mismo. Ahora bien, este yo, filosóficamente descubierto como causa de las representaciones tanto intelectuales como sensibles, no se describe ya con minúscula. Es el yo absoluto o simplemente el absoluto, con el que el hombre guarda una afinidad tal que no llegaría a constituirse en absoluto si faltase la mediación humana. En definitiva,
El idealismo, siguiendo los pasos de Spinoza, inicia el andar de la reflexión filosófica partiendo de Dios, descubriendo después al hombre y finalmente la naturaleza. Se atribuye a Spinoza la siguiente afirmación que expresa muy bien lo que acabamos de decir. Los escolásticos empezaron a filosofar a partir de las cosas, Descartes, del yo. Yo, dice Spinoza, en cambio, de Dios. En la filosofía moderna, entonces, destaca con claridad el carácter preponderante que se otorga al ser humano. En ese sentido, se puede hablar de un desplazamiento del teocentrismo medieval al antropocentrismo moderno. El hombre, entonces, es concebido en el plano nociológico como fundamento de todas las cosas, por encima incluso de Dios, a quien corresponde solamente la misión de garante de la verdad del conocimiento. Este planteamiento es consecuente con el punto de inicio de la filosofía moderna. Admitido que el cogito, el pensamiento, es, en palabras del propio Descartes, el fundamento de toda la realidad. Las cosas, transformadas en ideas, deberán por necesidad reposar sobre ese fundamento. Como en la filosofía de Aristóteles no hay accidentes sin sustancia, así también en la filosofía de Descartes no hay un cogitatum sin cogito. Si en la filosofía clásica el fundamento de lo real era el hipokeimenón, es decir, el sujeto o la substancia, ahora, en los tiempos modernos, la función de fundamento es transferida de la sustancia en sentido real al pensamiento. De ahí el cambio profundo de sentido operado por la modernidad en los vocablos subjetivo y objetivo. Lo que antiguamente era llamado subjetivo, que venía a significar lo real en el sentido de cosa o sustancia fuera del pensamiento, pues se muda en la época moderna en objetivo, término que ahora pasa a significar lo verdadero o lo realmente sucedido, lo acaecido, en lugar de aquello que, en cuanto ligado al sujeto, no subsiste sin él. Así pues, rasgo esencial de la filosofía moderna es la primacía del sujeto pensante, nuevo fundamento inconcuso de la realidad de las cosas y fuente exclusiva de toda certeza. De ahí la confianza depositada en la razón y su consiguiente epílogo, el racionalismo, tanto en sentido nociológico como en sentido teológico. De otro lado, la razón adopta en la modernidad una característica dinámica, reflexiva, que la empuja no a conocer las cosas, sino más bien a conocerse a sí misma. Esto es propiamente lo que Kant entiende por filosofía trascendental. Dice Kant, llamo trascendental a aquel conocimiento que no se ocupa de objetos, sino de nuestro modo de conocer tales objetos. De este modo, la razón moderna afirma la consiguiente, autorreferencialidad del sujeto. Ahora bien, la lógica consecuencia de una, razón cuya dinámica propia es la reflexividad, o sea, el estar vuelta hacia sí, en lugar del movimiento intencional hacia algo distinto de sí misma, es la afirmación de la autonomía como carácter distintivo tanto del conocimiento como del obrar. Un conocimiento autónomo de la realidad, dice Prieto, es lo que preconiza el idealismo. La autonomía refuerza la independencia del sujeto, haciéndolo libre en el plano moral y dominador, así como capaz de explotar todas las cosas en su provecho en el plano técnico. Es la autonomía o carácter autolegislador de la razón práctica de Kant y la afirmación del ser humano como señor y poseedor de todas las cosas de Descartes. La primera cosa por someter y de la cual apoderarse es la naturaleza, en todo su conjunto. Ya lo reafirmaba también Villoro, el moderno acaba con la naturaleza. El vínculo entre el hombre moderno y la naturaleza deja de ser la quieta contemplación y adopta el carácter activo de dominio. El apetito, la avidez de mundo que según Hegel caracteriza el advenimiento de los tiempos modernos, se pone de manifiesto sobre todo en la explotación de la naturaleza a través de la nueva ciencia experimental y la técnica. La modernidad es la época del Homo Faber, nuevo demiurgo, activo y potente transformador de la naturaleza. Es entonces de esta manera que surgió una nueva forma de pensamiento que hoy reconocemos bajo la denominación de filosofía moderna, que se distinguirá precisamente por utilizar un nuevo modo racional frente a las habituales preguntas del pensamiento humano que anteriormente se solucionaban por la vía de la fe y con las limitaciones que imponían los impenetrables dogmas teológicos. Y aunque presupongamos que lo moderno en filosofía comenzaría en aquel siglo, el hecho fue que en los tiempos subsecuentes el término se utilizó en muchos frentes y con variados objetivos. En ocasiones habría servido para defender una condición innovadora, mientras que en otras para denostar su alejamiento de la tradición.
Por ejemplo, ya lo hemos comentado, Max Weber describía el pensamiento moderno como aquel proceso del desencantamiento del mundo, es decir, de un progresivo alejamiento de las explicaciones mítico-mágico-religiosas en aras de encontrar respuestas racionales derivadas de lo científicamente demostrable y, sobre todo, técnicamente manipulable. También lo moderno, pues habría servido para demeritar una perspectiva anterior, como ocurrió con la Escuela de Frankfurt, cuando Horkheimer y Adorno identificaban la filosofía moderna con aquella que soportaba y hacía posible la civilización burguesa, en oposición desde luego a la teoría crítica que ellos postulaban. Por su parte, Jürgen Habermas identificó a la filosofía moderna con la tradición iluminista, que perseguía la emancipación humana, una modernidad inacabada para el filósofo de Düsseldorf. También los posmodernos en la década de los 70 identificaron a la filosofía moderna con aquella aspiración emancipadora hacia la libertad, la igualdad y el bienestar, aunque entendida más como un metarrelato iniciado ciertamente en el siglo XVII, que habría conducido a Occidente a una situación negativa por superarse. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.